Padre bendito, muchas gracias te damos esta mañana porque nos permites seguir escudriñando tu palabra, Padre. Que, Padre, podemos estar bajo tu resguardo, bajo tu cobertura, a punto de terminar el año, justamente. Queremos poner en tus manos, Padre, este tiempo, Padre, de enseñanza, de doctrina, Padre, que tú, Padre, permitas que podamos tener nuestra mente abierta, nuestro corazón dispuesto para poder saber qué es lo que nos quiere decir a través del mensaje. Gracias, Padre, tú me has preparado para y lo he preparado también para que, Padre, nos sirva, Padre, nos edifique. Te lo pedimos todo esto en el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, el mensaje de esta mañana lo he titulado Prioridades para el año en mi vida espiritual. Yo creo que muchas veces, hermanos, justamente, como ya lo mencionamos, hemos pasado por diferentes situaciones y pues se acerca el nuevo año, entonces hay que prepararnos. Escogí algunos pasajes, dice Isaías 40:31, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Luego dice en Isaías 43:18-19, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá a la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en el desierto. Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Lamentaciones 3:20-25 dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré por la misericordia de Jehová. No hemos sido consumidos porque nunca me cayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi corazón es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Y bueno, hermanos, es un hecho real, natural, que forma parte importante del ser humano en todo el mundo. Sin lugar a dudas, es el tiempo que se caracteriza porque nunca detiene su marcha, que provoca sensaciones, por supuesto, distintas de acuerdo al momento que estemos viviendo. Y a veces parecería que pasa muy lento, es una sensación nada más, y en otras ocasiones parecería que pasa rápidamente. Son situaciones que pues, están en la mente, por supuesto, porque es algo que el reloj camina normalmente. Pero como todo en la vida hay un principio y también hay un fin. Nada permanece para siempre. Todo es efímero y pasajero. No obstante, para los creyentes existe la certeza de que lo único que no tiene es el amor de Dios y sus promesas eternas. Estamos cerca de concluir el año 2025 y es posible que muchos hagan un recuento de los logros, las derrotas, quizás pérdidas importantes, así como de los proyectos que se quedaron pendientes en todos los aspectos de nuestra vida, ya sea en el aspecto familiar, moral, social, pero también el más importante, mis hermanos, en el tema espiritual. Cada inicio de año nos proponemos diferentes retos personales, lo común, lo normal, para cumplir a lo largo del año. Y creo que uno de los más recurrentes es bajar de peso, hacer ejercicio, cambiar nuestros hábitos alimenticios, ser más puntual, quizás usar mejor nuestro tiempo y dejar de lado las cosas que nos ocupan demasiado espacio durante la semana. Es posible que haya por ahí algún mal hábito, alguna adicción que tengamos que dejar. En fin, existen diferentes metas y planes para cumplir. Como cristianos, nuestro reto más importante es seguir preparándonos y alimentarnos en la palabra de Dios. Asistiendo a los cultos dominicales, leyendo la Biblia, participando en los diferentes estudios y ministerios de la iglesia. Parte base de nuestra formación como creyentes es servir y
y dar la palabra a los que no conocen a Dios. Ahora, de todas estas propuestas, hay prioridades que deben de ser atendidas de manera diligente, de tal forma que podamos cumplir con esas propuestas de inicio de año. ¿Qué tal nos sentimos el día de hoy, mis hermanos? ¿Cómo nos sentimos el día de hoy? ¿Cómo llegamos al fin de año y cómo estamos preparándonos para iniciar el próximo año? El calendario pues, nos muestra, hay diferentes tipos de calendarios, hoy ya incluso en los relojes, en los dispositivos de todo tipo, mis hermanos. Finalmente es un calendario frío y solo marca los días, las semanas y los meses, pero cada día las actividades, aunque sean de rutina, siempre algo marca la diferencia. Siempre algo va a ser diferente en alguna de nuestras rutinas. Y he de comentarles que personalmente este año que termina me he visto muy agobiado, mis hermanos. Yo no sé si se hace con mi hermano Daniel, que de pronto ya se empieza a hacer uno viejito, ¿no? Y no sé si antes, cuando es uno más joven, como que no le preocupan tanto las cosas, como que las agarras como vienen y ves a ver cómo las sacas y cómo le haces para solucionarlas. Pero sin embargo, hay muchas cosas que hoy en día, por la edad quizás, a mis tantos años de vida, ya son cosas que me ponen nervioso. En el trabajo me dicen tranquilízate, en mi casa también me dicen tranquilízate, pero no logro tranquilizarme, lamentablemente, muchas veces. Y pues bueno, los agobios vienen por temas de salud, por temas relacionados a la familia y de la misma forma en el trabajo. Ya les comenté, mis hermanos, durante el año, en su oportunidad, a mediados de años, hubo cambios importantes que vinieron a modificar muchas cosas, ponen en riesgo el trabajo en un momento dado, que para mis compañeros y para mí eran rutinas establecidas. De pronto llega alguien y quiere cambiar lo que estaba funcionando correctamente, y eso nos movió un poquito el tapete. No puedo dejar de admirar a mis hermanos, de verdad, no puedo dejar de reconocer también y agradecer a Dios que cuando cada una de esas cosas que tanto me preocupan, Dios las va encauzando y va dando una salida, un cauce que puede aliviar mis angustias y preocupaciones, lo cual me da un gran respiro. No obstante, tengo que seguir trabajando para evitar vivir en angustia y lograr descansar en Dios. Dice la Biblia en Filipenses 4, 6, 7: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hermanos, como hijos de Dios, hemos experimentado en nuestras vidas espiritual diferentes sensaciones. No podemos dejar pasar por alto, mis hermanos, como humanos, que también tenemos sueños, anhelos y deseos de diferentes tipos. Pero la diferencia en comparación de la gente, del mundo real, es que todos nuestros proyectos, nuestros planes, nuestras metas no se basan en el intelecto, en los recursos o en nuestras fuerzas. Mucho menos estaríamos confiando en la buena suerte. Muchas personas llevan a cabo diferentes rituales para iniciar el año con el pie derecho, como dirán ellos, para que les vaya bien, en general, en todos sus sueños y sus proyectos. La voluntad de Dios siempre tendrá que ser la esperanza de un cristiano. No debe de estar basada en nuestra voluntad, sin importar que en ocasiones no podemos asimilar que las cosas que de pronto son diferentes a lo que yo deseaba. Vimos lo que nos dice Jeremías, que trae pensamientos de paz y no de mal. Él siempre va a querer cosas buenas para nosotros, nunca va a querer nada que sea malo. Es posible que haya una pequeña sensación de malestar por todo lo que está sucediendo alrededor de nuestras vidas, por todo lo que estamos viendo en las noticias en nuestro país, por todo lo que estamos viendo en las noticias en todo el mundo. Parecería que todo hoy está descontrolado y existe mucha injusticia, poco respeto a la vida como tal, falta de principios y de valores. Hay mucha violencia, mis hermanos.
desigualdad social, corrupción, maldad, inmoralidad. Sé que todo esto son síntomas, no me cabe la menor duda, mis hermanos, son síntomas de que estamos viviendo los últimos días sobre la faz de la tierra, ya que todo esto está anunciado en la Biblia y de pronto todo terminará. De pronto nos sorprende y de pronto nos agarra fuera de lugar todo este tipo de imágenes, de noticias, de todo lo que escuchamos, de lo que pasa, pero lamentablemente son cosas que ya estaban precisamente escritas que vendrían, que iban a suceder. Mis hermanos, nos está tocando vivirlas a nosotros. Así es que, hermanos, ante todas estas situaciones, una de las principales prioridades como cristianos para el año que dará inicio está en la lectura de la Biblia, que debe poner un gran énfasis en la palabra de Dios para su vida. Sin la Biblia, el cristiano no podrá triunfar, no podrá obtener éxito, tampoco alcanzará la felicidad y una vida abundante. Estamos a unos días de concluir el año y es posible. Muchos cristianos no leyeron la Biblia durante el año. Me cuento dentro de ellos, sí la leo por partes, no la leo completa. Sería conveniente preguntarnos cómo estuvo nuestra lectura bíblica. De acuerdo a algunas encuestas, dice que más del 34% de los cristianos no leyeron la Biblia ni una sola vez durante los 365 días del año. Desde enero hasta el día de hoy, hay hermanos que ni siquiera han abierto la Biblia. No han leído un solo capítulo o porción de la Biblia. Esos son según estadísticas. Ahora, aquellos que sí lo hicieron, está considerado en un 15%, no suena mal, mis hermanos, yo diría que suena terrible, pues es un porcentaje muy bajo con relación al compromiso y a la prioridad que debe de tener un creyente para cultivarse y crecer espiritualmente mediante las Sagradas Escrituras, sin importar cuántos estudios, cursos o seminarios tomemos. Esto es muy independiente. La razón por la cual sucede esto es muy sencilla y es posible, y es porque la Biblia para muchos creyentes no es una prioridad. Y cuando hablamos de prioridad es algo que ocupa el primer lugar de nuestra atención, en nuestro tiempo, en nuestras decisiones. Es algo que consideramos tan importante que determina cómo organizamos lo demás. Y no solo se trata de abrir y leer, de discernir la Biblia. Cuando hacemos el compromiso de leer la Biblia es necesario fijar un espacio adecuado, un horario y tiempo de lectura para que de manera sistemática desarrollemos este compromiso a lo largo del año. ¿Por qué debemos de tener prioridades espirituales a lo largo del año? Eso es algo muy simple, muy fácil, porque nuestras decisiones espirituales afectan nuestra vida, afectan nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras relaciones y afectan nuestro caminar con Dios. Sin prioridades espirituales claras, entonces vamos a vivir distraídos. Muchos son aquellos que pueden pensar y decir: yo sé que tengo que leer la Biblia, pero también tengo que atender los programas de televisión, el TikTok, el Instagram, el Facebook, el WhatsApp, y nos distraemos y no pensamos que tenemos una prioridad para leer la Biblia. Esta es una forma desordenada de vivir, hermanos, y nos ponemos en una situación de vulnerabilidad, quizás a merced de lo que el mundo dicta, y podemos llegar a pensar y actuar como el mundo. Como la Biblia no es una prioridad espiritual para nosotros, no podemos ser gobernados por la palabra de Dios. La Biblia, mis hermanos, es la voz de Dios, que nos guía, que nos corrige, que nos fortalece y nos da sabiduría en cada área de la vida. No es la voz de un pastor, no es la voz de una iglesia, no son los consejos o prácticas que escuchamos entre los hermanos las que nos mueven a actuar. Aquel pastor que predica la Biblia es fiel y todo lo que declara en el púlpito puede confiar el hermano de que es verdad, porque el pastor, el líder o mensajero solo es un transmisor, porque es palabra de Dios declarada. Y eso es lo que anhelamos todos aquellos que compartimos la palabra, dar a conocer las Escrituras y poder emitir un buen consejo. No obstante, debemos de tener en consideración
que nosotros tenemos el Espíritu Santo y podemos leer la Biblia, podemos oír y escuchar la voz de Dios. Nadie nos puede decir lo que debemos hacer. Dios nos puede guiar. Es muy importante tener presente este tiempo de lectura como nuestra prioridad. De esta forma podemos confirmar de lo que estamos escuchando. Hermanos, hemos vivido diferentes experiencias a lo largo de nuestra vida, en las cuales hemos tenido derrotas, fracasos y situaciones difíciles. Y no tengo la menor duda que cada fracaso es resultado de no actuar como dice la Biblia. La falta de paz, aquellos momentos de insomnio, de ansiedad, de preocupación no son casualidad. La falta de gozo, de ánimo, la falta de capacidad para tomar decisiones importantes, todo esto es el resultado de dejar en segundo plano la lectura bíblica. Debemos estar alineados con Dios. Así es que vamos a ver puntos importantes para poder preparar nuestro corazón para este año 2026 que inicia en unos días. Y posiblemente la situación actual, como lo dije al principio, nos puede tener muy desilusionados, hermanos, desconcertados, es más, hasta temerosos. Hay mucha incertidumbre por todas aquellas cosas que hemos visto a nuestro alrededor, y en ocasiones hemos sido víctimas de las circunstancias que vivimos en México. Mis hermanos, pero nuestra esperanza descansa en Dios y sus promesas, en su cuidado y su protección. No podemos confiar en nadie más. La certeza de que habrá pruebas y tribulaciones, pero ante todo Dios nos dará la victoria. Siendo un poco optimistas, es probable que logremos quitar un poco esa angustia y ansiedad de la que hablé antes, pensando que este año que llega será mejor y diferente al año que termina. Y un punto importante para poder sentir ese optimismo radica en un gran detalle básico para el cristiano: la palabra de Dios. Sin ella no hay victoria. Hermanos, si la palabra de Dios ocupa el primer lugar en nuestra vida, todo lo demás estará alineado y en el lugar correcto, viviendo con claridad, con propósito y firmeza espiritual. Y créanme, mis hermanos, que no estoy descubriendo el hilo negro, ni quiero aburrirlos con un mensaje que quizás muchos estarán de acuerdo que la prioridad de un cristiano radica en la lectura de la Biblia. No obstante, es necesario volverlo a recordar en este final e inicio de año. Dice el Salmo 119, justamente es el salmo más largo, dividido en estrofas, en un salmo de alabanza y a la palabra de Dios. Vamos a encontrar la palabra ley, testimonios, mandamientos, estatutos, dichos, juicios, palabras y ordenanzas. Todas estas declaran el valor incomparable del amor de Dios y expresan la profunda relación del salmista con estas enseñanzas. Hermanos, les recomiendo que dispongan un tiempo para conocer la historia de la Biblia. Es muy interesante, pero lo mejor es darle el justo valor, porque gracias a todos los hombres que participaron en los escritos, en la recolección, en la adaptación, en su difusión, hoy lo podemos tener nosotros justamente en la Biblia. Esto es lo más importante. Ahora ya incluso mis hermanos de manera electrónica en los diferentes dispositivos modernos. Ya no tenemos que quizás cargar el libro, lo podemos traer en el dispositivo. Así es que, hermanos, debemos de considerarla como un tesoro muy grande, que tiene más valor que lo que es la verdad. Imaginen hoy en día cuánta gente vive confundida, tanta gente que no sabe si está viviendo en la verdad o en el engaño. Como conocedores de la verdad, nadie nos puede engañar, nadie nos puede mentir. Sabemos de dónde venimos, sabemos cómo ser salvos y sabemos a dónde vamos, y eso solo se conoce por la verdad. Dice el Salmo 119, 127, por eso he amado tus mandamientos más que el oro muy puro. Y el versículo 142 dice: tu justicia es justicia de tu ley y la verdad. El 129 dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Parecería para muchos algo fuera de la realidad, mis hermanos,
que los cristianos nos mueve la lectura de la Biblia y que cuando vamos a cualquier lugar donde nos reunimos, llevemos la palabra de Dios. Nunca deberíamos de asistir, mis hermanos, a un culto religioso sin llevar nuestra Biblia personal. Disculpen que les diga esto, hermanos, pero a veces es penoso estar leyendo un texto bíblico y ver que algunos no participan en la lectura porque no traen Biblia. Es probable que se les haya olvidado, pero es como ir a la escuela sin los libros de estudio y de trabajo. O tal vez se quedó abierta sobre la cama, como dice mi hermano Willy en el Salmo 100, pero ahí he estado los 365 días del año. En esta ocasión, ya les había mencionado que a pesar de que escuchamos algún mensaje basado en algún pasaje de la Biblia y cada pastor o líder religioso le da un enfoque diferente, así es que siempre aprendemos cosas distintas, aunque se trate del mismo mensaje, del mismo texto, del mismo pasaje que vemos. Es creíble y no es nada fuera de lo normal, que en ocasiones por alguna razón no hay el deseo o la actitud, mis hermanos, para leer la palabra. Así es que es mejor posponer la lectura de la palabra y dejarlo para otro momento, para que en otro tiempo estemos preparados para leer y entender los textos que nos ocupan esa mañana o esa noche. A veces el enemigo puede estar afectando ese tiempo precioso con Dios. Se puede convertir en un leve tropiezo para lograr el objetivo de distraernos y quitarnos el gozo y la satisfacción de entablar comunicación con Dios para escuchar su voz hablando por medio de las Escrituras. Cuando hablamos con Dios nos fortalecemos y podemos estar atentos para ver lo que produce la palabra en nuestras vidas. Un efecto completamente diferente al que podríamos recibir a nivel terrenal. No hay un punto de comparación en cualquier situación que vivimos cada día. Si queremos que el año 2026 sea diferente, debemos actuar de manera distinta a lo que hicimos en el 2025. Creo que llega el momento de nuestras vidas para poner un límite y empezar a buscar y descubrir lo valioso que es leer la Biblia. Para muchas personas los objetivos pueden no ser tan malos, mis hermanos. Tratar de superarse en el trabajo, en la escuela, en los hábitos personales, en la economía familiar, en adquirir un auto, una vivienda. El problema es que todas esas personas, mis hermanos, buscan todas estas cosas solo para satisfacer un deseo personal, sin que antes consideren poner en manos de Dios esos deseos como lo hacemos nosotros. Como parte complementaria de la prioridad de leer la Biblia también está el orar, para que todo lo que vamos escudriñando tenga un efecto y dé resultado en la oración a lo largo de los pasajes bíblicos. Podemos comprobar también cómo muchas oraciones fueron contestadas. La Biblia nos enseña cómo hacerlo y hay ejemplos muy claros y muchos los conocemos. Mis hermanos, dice la oración de súplica de Ana, en primera de Samuel 1, 9, 11, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido el Silo, y mientras el sacerdote estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y oró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a los afligidos de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que vienes a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. El voto de Jefté, Jueces 11, 30-31. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo: si entregases a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová quien le ofreceré el holocausto. ¿Y qué decir de las oraciones de David? Una de las en su salmo, mis hermanos, y uno de los más importantes es el Salmo 86. Las oraciones del apóstol Pablo son maravillosas, hermanos. Dice la de Efesios 1, 15, 23: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él,
alumbrando los ojos de vuestros entendimientos para que sepáis cuál es la esperanza a que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria y su herencia en los santos, y lo cual es supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos en una operación del poder de su fuerza, la cual opera en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señoría, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, cuando nosotros simplemente leemos la palabra de Dios, nunca nos quedaremos sin respuesta. Escuchen esto. Las oraciones en la Biblia nos enseñan a orar, porque me enseñan cómo orar. Esa es la actitud. Me enseñan por qué orar. Ese es el contenido. Me enseñan por qué cosas orar. Y ese es el motivo. Aprendo a expresarme con palabras que quizás antes no utilizaba y ya no soy tan repetitivo a lo que hago como antes. Como las letanías religiosas, mis hermanos, que hay personas que repiten y dicen ya de manera automática, porque aprendí a orar con palabras que salen del corazón, que nacen y me inspiran de forma diferente cuando oro a Dios. Corrígeme mi enfoque, mis hermanos, para pedir bien, porque antes yo pedía mal, por supuesto, para mis propios deleites. Aumenta mi fe para ver que Dios responde y transforma mi corazón. Mientras lloro, que Dios no me va a dar ese anhelo y deseo, Dios me cambia. Dios me cambia, mis hermanos. La Biblia nos enseña a orar. La Biblia nos enseña a temer a Dios. Veamos lo que nos dice Salmo 119 y 120. Mi carne se ha estremecido con temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Vemos aquí, es una muestra de temor a Dios, porque hace falta conocer la palabra de Dios, y si no sabemos orar, nos hace falta conocer la palabra de Dios por medio de la oración, o sin oración no hay victoria. Hace muchos años, mis hermanos, bueno, ya hace algunos añitos, seguramente lo recordarán algunos hermanos cuando celebramos las veladas de oración. Aquí en Betania se hacía en diferentes casas y pues éramos recibidos en diferentes lugares, casas de mis hermanos, mis hermanas, algunos que están aquí, otros ya se fueron a otro lugar. Y recuerdo que pues, mi hermano Carlos formaba grupos para orar. Y dentro de esos grupos a mí me tocó, eran de 4 personas, me tocó con 2 varones, ya no me acuerdo quién me tocó. Pero sí tengo muy presente a un pequeño llamado Murat, seguramente algunos lo recuerdan, se Murat, hijo de Pedro y de Luis. Era un vecino de la privada donde vivíamos, quizás algunos lo recuerdan. Estaba apenas aprendiendo de la palabra, tenía como 8 o 9 años. La preocupación de Pedro era porque sus hijos conocieran la palabra. Así que nos animamos y lo animamos, y entre todos le dijimos que se pusieran a platicar porque tenía que orar, pero no estaba preparado, por supuesto, pequeño. Sin embargo, pues dijimos, ora tú como si estuvieras platicando con Dios. Entonces su oración fue muy rápida, pidiendo por sus padres y por sus hermanos, y seguramente Dios lo escuchó. Seguramente él, si es que ha seguido los caminos de Dios, ha aprendido a orar y ha aprendido a ser diferente. Y siempre orar en privado es más fácil, mis hermanos, que orar en público. No obstante, Dios nos va capacitando para que superemos esa pena, de tal forma que ya no hablo yo, mis hermanos, Dios va a hablar por mí, porque Él nos fortalece en ese instante de prueba para no equivocarnos y hablar con el corazón. Debo de reconocer, mis hermanos, que hay pastores o líderes religiosos que se han preparado tantos conocimientos de la palabra, tienen tantos conocimientos, mis hermanos, que sus oraciones simplemente son preciosas y nos mueven todos los sentimientos al grado que a veces nos causan una gran emoción hasta las lágrimas. Estos hermanos me retan y me sirven como parámetro, mis hermanos, para seguir leyendo la palabra, preparándome para lograr oraciones que no solo suenen bonitas, sino que sean efectivas y tengan un resultado siempre de acuerdo a la voluntad de Dios.
Debemos de considerar que Dios escucha todas las oraciones, hermanos, pero como todo en la vida, conforme vamos aprendiendo en los diferentes ámbitos de la vida, en el caso de la palabra, nos vamos preparando mejor cada vez y hacemos más oraciones de calidad, oraciones cargadas de fe, que nos dan esperanza y certeza de que habrá respuesta de Dios. Toquemos otro punto importante dentro de las prioridades para este año, mis hermanos. Dice el Salmo 119:7: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Cada domingo, cuando nos reunimos como parte del culto, hay un tiempo de alabanza en el cual nos gozamos con Dios, le cantamos con alegría y con regocijo, con reverencia, porque nuestro canto es para Dios. Sin embargo, a veces quizá por alguna razón no traemos el ánimo o estamos pasando por alguna tribulación, alguna prueba, pero estas situaciones no deben quitarnos el privilegio de gozarnos con Dios, sin importar la forma en la que le vemos nuestra voz, en un himno solemne a Dios que nos vivifica, que nos fortalece, mis hermanos. Recordemos la estrofa de ese canto maravilloso que dice: firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. Cantemos siempre de corazón, de todo corazón, mis hermanos, porque esto agrada a Dios. La palabra nos muestra cómo vivir de manera honrada, mis hermanos, honrando también a Dios. Dice el texto en el Salmo 119:9: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. La palabra de Dios nos muestra cómo vivir de manera que honra a Dios. Dice el Salmo 119:104: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Cuando leemos la Biblia, conocemos la verdad y aborrecemos la mentira. No solo dejamos de mentir, mis hermanos, sino podemos detectar a la gente cuando miente. Hay personas que de manera sistemática mienten, ya es su forma de ser. Hay que tener cuidado de vincularnos con esas personas porque podemos ser víctimas de caer justamente también en esa trampa. Ya hemos hablado de aquellas iglesias en donde lamentablemente, con tal de tener contentos a sus congregantes, pasan por alto muchas cosas que van en contra de la doctrina verdadera. Contrario a las escrituras, hablan de una falsa libertad, aceptando toda clase de personalidades que van en contra de las leyes de Dios. Hoy, los jóvenes, sobre todo mis hermanos, los jóvenes que no están bien preparados, son los más vulnerables y pueden caer fácilmente en las redes del engaño y la depravación. Eso nos debe de tener alerta porque es contrario a la verdad. Pero para poder aborrecer justamente también el camino de la mentira debemos de conocer la verdad. Y el versículo 63 del Salmo 119 dice: compañero, soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Y el 115 dice: apartaos de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Parecería la tarea del pastor decir a los hermanos, a los jóvenes o a cualquiera de mis hermanos sobre los ambientes de amistades que deben de evitar, pero esa no es su responsabilidad, mis hermanos. Lo pueden hacer por medio de los sermones, por medio de la palabra, pero la Biblia es justamente el libro donde todos podemos encontrar la forma de detectar y aborrecer a todas esas personas que son nocivas para nuestra vida espiritual, que son enemigas de Dios y quieren vernos derrotados y pecando igual que ellos. Hermanos, conforme vamos leyendo la Biblia, nosotros mismos nos daremos cuenta de aquellas personas y ambientes que nos perjudican más que edificarnos. No importa si se trata de amigos o de compañeros de trabajo, de compañeros de la escuela, incluso hasta de familiares. Es tan grande a gusto, es la bendición de Dios que llega el momento en el cual ya no nos sentimos a gusto, mis hermanos, en esos ambientes. En otro tiempo quizás lo disfrutamos, quizás la pasábamos bien, tiempo pasado, pero ahora ya no es igual. Nos apartamos de todo esto y nos sentimos mejor estando juntos en comunión con Dios que con aquellos que van en contra de sus mandamientos. La Biblia también nos capacita para lograr servir a los demás. Dice Mateo 28, 19, 20: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Espíritu y del Espíritu Santo. Dice también en 1 Corintios 9, 14, 9:
14, 19, perdón. Así también ordenó el Señor a los que anunciaron el Evangelio que digan el Evangelio. Pero yo de nada de esto he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si yo anunciaré el Evangelio. Por tanto, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, pero no abusar de mi derecho en el Evangelio, por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todo para ganar el mayor número, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Biblia debe ser nuestra prioridad este año que inicia, por lo cual debemos de hacer con ella y debemos de buscar la palabra en todo tiempo. En el versículo 20 del Salmo 119 dice: quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. La Biblia habla de buscarla al amanecer, dice el Salmo 119, 147, 148. Me anticipé al alba y clamé, esperaré en tu palabra. Se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandamientos. Luego en el 55 dice: me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. La Biblia debe de ocupar nuestra mente en todo tiempo por lo que dice la Escritura, lo cual significa meditarla en ella, memorizarla y leerla. Todos los días deberíamos pasar un tiempo en las Escrituras. Creo que sería un antídoto para lograr apartarnos un poco de aquellas cosas que hoy en día nos están inundando de manera exponencial a la humanidad. Y me refiero a los que hoy es tendencia, mis hermanos. Ya hablamos de las redes sociales, son muchas ya las opciones que hay hoy en día, pero también podría mencionar los que son las plataformas: Netflix, Amazon Prime, Disney, Spotify, streaming. Están los canales de paga, están los canales abiertos, y son un sinnúmero de distractores, mis hermanos. Qué bueno que pudiéramos evitar ver ese tipo de programas o películas. Sin embargo, bueno, tampoco es malo. Simplemente yo creo que es el tiempo que pasamos en todos ese tipo de cuestiones. Y si podemos evitarlas, sería mucho mejor, mis hermanos. Así es que haríamos un análisis para bajar un poquito de tiempo a esas situaciones y dedicarlo un poco más justamente a la lectura de la Biblia. Y es verdad, mis hermanos, que a veces estamos muy apoderados por nuestras labores, por nuestras tareas o quehaceres dentro o fuera de casa. Pasamos mucho tiempo en el trabajo, mis hermanos. Yo a veces hago la contabilidad de las horas que paso mucho tiempo en el trabajo, y en los recorridos allá en la ciudad, por lo menos para ir o venir a algún lugar, son 2 horas, estamos hablando de 4 horas para llegar a casa o salir de casa, llegar al trabajo. Pero cuando leemos y entendemos la Biblia, podemos darnos cuenta que lo más importante es dedicar un tiempo a la lectura bíblica. Ahí encontraremos la mejor forma de coordinar nuestra vida, mis hermanos, nuestras rutinas de cada día, incluidos los días de descanso. Dios ha de poner orden en nuestra vida espiritual. Así es que, mis hermanos, el año va a terminar y es probable que no hayamos dedicado gran tiempo a leer la Biblia, lo cual nos da la oportunidad de iniciar el próximo 2026 de la mejor manera, poniendo como primera prioridad la lectura de la Biblia diariamente. El año que termina deja diferentes experiencias, ya lo manifestaron muchos hermanos, muchas hermanas. Para cada uno es una mezcla de diferentes sensaciones. Hoy pasa a formar parte del pasado y ya es historia en nuestras vidas, mis hermanos. Por tanto, les invito a que pongamos como prioridad la lectura de la Biblia. De ahí se derivan todas aquellas cosas que vimos en este mensaje. Cosas que nos darán conocimiento, capacidad para enfrentar los nuevos retos y desafíos de este año 2026. Feliz año, hermanos. Deseo que den el gran paso abriendo la Biblia el primer día del año, que concluyan su lectura sin distractores de ningún tipo. Dios será nuestro guía todos los días. Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana porque nos permites, Padre, poder, Padre, expresar estas ideas, estos pensamientos, Padre, esta palabra, justamente
de las necesidades que tenemos como tus hijos, Padre, escudriñar la palabra, ponerla como prioridad, Padre. Yo te pido, Padre, que permitas que podamos hacer un espacio, tomar un tiempo del día, Padre, para leer la Biblia, Padre, para poderla poner, Padre, en primer lugar en nuestras vidas, que sabemos que todas las demás cosas que van a venir, Padre, vendrán con tu bendición y serán por tu santa voluntad, Padre. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tenemos, por la libertad que tenemos, Padre, de tener una Biblia, Padre. En otros países no es posible tener una Biblia, en otros lugares no tienen la posibilidad de tener una Biblia. Nosotros tenemos ese privilegio, Padre, permite que lo podamos usar, Padre, siempre de manera responsable. Le damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.